a sus clases a la parte de arriba, por favor. Y mire, el tema del cual voy a hablar es algo que nos concierne a todos. Vamos a hablar de los peligros de la abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Pero la abundancia tiene sus desafíos, tiene sus peligros. En el capítulo 13, verso 5 del libro de Génesis, encontramos una historia de un tío y su sobrino, de Abraham y su sobrino Lot. Y mira lo que dice la escritura referente a Abraham y a Lot. También dice en el 13:5, Génesis 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. O sea, fíjate, este tío y sobrino, ¿qué los separó? ¿Qué los separó a ellos? El dinero. Habían emigrado juntos desde otro país, desde Irak, y habían venido a la tierra de Canaán, unos 1000 kilómetros. Su padre murió en el camino de Lot y Abraham se hizo responsable de él y lo adoptó como un hijo. Pero les fue tan bien que llegó el momento en que ya no podían habitar juntos, pero no porque no se quisieran, sino ¿por qué? Por la excesiva abundancia. ¿Sabes tú de que la causa número uno por lo cual los matrimonios se separan es el exceso de trabajo? Es el buscar el éxito, es buscar abundancia. Es la causa número uno por lo cual los matrimonios se destruyen. El exceso de trabajo, el exceso de compromiso, el buscar una vida demasiado estable, el tener demasiada abundancia. Yo he escuchado a personas quejarse del cónyuge y decir es que ya no tiene tiempo para mí, sale de madrugada, llega de noche y de lunes a domingo y no hay tiempo realmente para mi propia vida, y esto está generando divorcios, decaimiento en la vida familiar. La tierra, dice, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Mira, Dios no nos va a dar algo para destruirnos. Él siempre nos va a advertir y nos va a decir cómo realmente nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Hoy en día hay personas que dicen es que yo no puedo asumir una responsabilidad en la iglesia porque estoy demasiado ocupado, tengo demasiadas ocupaciones. Y eso debe de llamarte a reflexión si realmente esa abundancia te puede hacer perder cosas muy valiosas. Verso 7, 13:7. Miren, lo primero que provocó la abundancia fue la separación entre Abraham y Lot. Mira el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué más provocó la abundancia en la vida de estas dos familias? ¿Qué provocó? Contiendas, porque todos estaban rivalizando por la tierra entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Por qué? Porque había abundancia, había bienestar.
Se sentían, ¿verdad?, de que ambos tenían derecho sobre la misma tierra y entonces estaban disputando por la tierra a causa de ¿qué? De la abundancia que había en ellos. Y entonces Abraham le dijo a Lot: no debe haber altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Usted no tiene idea cuántas personas han terminado peleándose por una herencia, peleándose por el dinero, peleándose porque yo soy el que aporto más en la casa. Yo soy el que doy la lana y aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el que doy la lana. Y eso en el fondo es soberbia en la vida del ser humano, porque no estamos reconociendo de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a que nuestro Padre Celestial nos lo ha dado. Ha sido Él quien nos ha dado todas las cosas con abundancia. Dele gloria al Señor, alábele y bendígale en esta preciosa mañana. Pero esto no termina ahí. Dice la Biblia 13:9 de Génesis: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, le dijo Abraham, que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham, como era el tío y el hombre mayor, tenía el derecho a escoger. Pero se dio ese privilegio, se dio ese derecho, se humilló y le dejó a su sobrino que escogiera a dónde quería ubicarse en la tierra. Y esto habla de algo en Abraham, que Abraham estaba libre de avaricia. Si tú fueras el adulto y tuvieras un sobrino y tuvieras toda la tierra por delante, ¿a quién le darías a escoger? Y en el verso 10 dice la Escritura: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Nosotros en mi país le llamamos vegas. Las vegas son las tierras que están, los valles que están a la orilla de un río. Son tierras muy fértiles porque tienen el riego del río. Vio todas las vegas, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, ahí podía cosechar frutas, pasto, todo lo que él quisiera, que era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. En otras palabras, Lot salió bien listo, ¿verdad? Y dijo: no, pues de aquí soy, tío Abraham, que gracias por darme el privilegio, pero yo escojo las vegas del río Jordán. Las mejores tierras, lo mejor de lo mejor. Y es que no está mal que nosotros escojamos lo mejor de lo mejor, pero tenemos que también cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida. Yo venía viajando en el avión y Dios sabe y no miento con lo que voy a decir. Y Dios me dijo: vas a heredar una tierra que es muy diferente y mucho mejor a la tierra de donde tú vienes. Así me lo habló el Señor. Pero ten cuidado, me dijo, con los ídolos que hay en la tierra. Yo le dije: ¿cuáles, Señor? Y recuerdo uno. Y Él me dijo: el dinero. Tienes que tener mucho cuidado con él. Porque Dios no me trajo a hacer dinero. Dios me trajo a este país a hacer su obra, a que el nombre de Cristo sea levantado, a que más y más personas conozcan a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando dicen amén, aleluya, denle gloria y honra al Señor nuestro Dios. Entonces Lot, dice el verso 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartó el uno del otro. La vida se compone de las decisiones que nosotros vamos tomando a través del camino.
de lo que nosotros vamos escogiendo en nuestra vida. Él escogió, entre comillas, lo mejor de la tierra. Sin embargo, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero escucha, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿A dónde le llevó la riqueza? A Sodoma. Pero mira lo que dice la Biblia, las consecuencias de la abundancia no bien orientadas. El 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿A dónde lo iba arrimando la abundancia a este hombre? El exceso de bienes, el que le fuera bien en la vida, lo iban arrimando a Sodoma y Gomorra. No, es que hoy sí ya me puedo hacer una fiesta, ¿verdad? Como el vecino que hace años me presumía y hacía la gran fiesta. Y voy a tener hasta botellas ahí. Hay familias cristianas que no les da vergüenza tener botellas en una fiesta de vino, cuando bien saben que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Pero no les da vergüenza. Hoy sí puedo hacerme tal y tal cosa, ¿verdad? Y empieza el libertinaje en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque creen que tienen abundancia, que nadie puede decirles nada, que pueden hacer con su vida lo que les da la gana, pero en realidad eso va a generar serios problemas si nosotros no ponemos un alto en nuestra vida. Si nosotros no ponemos un alto en nuestros corazones. El hecho de tener bienes, abundancia, una posición, el hecho de que te vaya bien en la vida, no te da el derecho de hacer lo que te dé la gana. Porque vas a tener consecuencias de ello. Ese es el peligro. Yo veo que después de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿sabes qué hicieron las hijas de Lot? Estaban metidas en una cueva, allá escondidas, ¿verdad? Con su padre, porque llovió fuego del cielo. Se cree que fue un meteorito el que cayó y destruyó toda esa región. Y llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes qué hicieron ellas? Dijeron: ya no hay hombres sobre la faz de la tierra. Emborrachemos a nuestro padre. ¿De dónde lo habían aprendido? Porque era una familia cristiana que se permitía, ¿verdad?, ir la copa en la casa. Lo emborracharon y le dijo una a la otra: llégate tú primero a mi padre y obtengo un hijo de él. Y se metieron a prostituirse con su propio padre, a cometer incesto. Y por eso es que de ahí vienen naciones bien abominables como Moab. Los moabitas son descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Ten cuidado hacia dónde te está acercando la abundancia. Ten cuidado que estás comprando en las plataformas que hoy en día están en moda. Si estás comprando manutención para tu familia y tus hijos, eso está bien. Pero si la abundancia nos está llevando a adquirir hábitos de libertinaje, hábitos conforme a Sodoma y Gomorra, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida, porque es un camino muy sutil en donde la gente del siglo XXI está transitando. Ellos fueron a poner sus tiendas cerca de Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Yo tengo amigos pastores en Estados Unidos y me dicen: pastor, ¿cuándo va a venir acá a predicar? Me han ofrecido ministerio allá. Y mi respuesta es: ¿sabes qué? Es que a mí Dios me llamó a México. A mí no me interesa Estados Unidos.
Pastor, pero aquí se vive bien, se gana dólares, se gana esto, lo otro. Pues qué bueno que te vaya bien. Aquí también se ganan pesos y también se vive bien. Y México es un país bonito, es un país hermoso, lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle gloria y denle gracias al Señor por ello. Aleluya. Pero el problema es que Lot fue poniendo sus tiendas junto a ¿dónde? Sodoma y Gomorra. Los valores. ¿Qué pasa cuando ya nos comienza a ir bien en la vida? Cuando ya tenemos un poco más de libertad económica. ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? Hay gente que ya le pesa darle al Señor, porque antes no le pesaba, porque daba 100, 200 pesos de diezmo, porque era lo que ganaba. Pero hoy que gana más, dice, no, es que ya es mucho. Pues hay que orarle al Señor que te regrese a donde estabas antes, para que no te duela. Si vemos un poco más adelante en el capítulo 19 del Génesis, la palabra de Dios dice: llegaron pues, 19:1 de Génesis, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué estaba sentado a la puerta? Porque llegó a ser un principal en Sodoma. La gente que se sentaba en la puerta eran los consejeros del pueblo, eran los sabios del pueblo, a los cuales ellos juzgaban, y Lot tenía ese privilegio. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó al suelo y les dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a la casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, o peleó, o los obligó, pues casi a ellos mucho. Y fueron con él, entraron en su casa, y él les hizo un banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de acostarse, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, ¿quiénes eran los más perversos? Los hombres de la ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando tú lo lees en la Nueva Traducción Viviente, dice: sácalos, porque queremos tener sexo con ellos. Querían violarlos. ¿Por qué? Porque eran desconocidos, forasteros, porque eran extranjeros y querían aprovecharse sexualmente de ellos. ¿Te imaginas el nivel de perversidad que había en Sodoma? Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta atrás de sí y dijo: les ruego, hermanos míos, no hagan tan maldad. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré afuera, hagan con ellas como bien les pareciere, solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Algunos eruditos dicen que lo que Lot estaba haciendo era hacerlos entrar en razón, de decirles: miren, lo que le van a hacer a estos varones es como si violaran a mis propias hijas. Es como si yo les sacara a mis hijas a ustedes y abusaran de ellas, porque van a causar una gran ofensa, un gran dolor, porque han venido bajo mi techo, son mis protegidos. Entonces, por favor, no les hagan ningún daño.
Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Pues ya era un juez, estaba en la puerta. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pues fíjate todas las características de esta generación. Una generación violenta, sin principios, sin escrúpulos, queriendo abusar de 3 desconocidos, de 3 extranjeros, deshonrarlos, hacer algo perverso y terrible. Sin embargo, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa les hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Al igual, mis amados hermanos, que en los tiempos de Lot, Dios determinó un juicio para Sodoma y Gomorra por la conducta de ellos. Créame que el juicio de Dios no está lejos por todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día hay orgullo gay. Los gays salen a desfilar, orgullosos de que son gay, de que son lesbianas. Hoy en día las plataformas están saturadas de infidelidad. Hay gente subiendo imágenes, pornografía. Hoy en día la gente por internet hace citas para irse a vivir una vida totalmente destrampada. Hoy en día la gente está consumiendo drogas, alcohol, están viviendo sin temor de Dios. Hoy en día la situación es muy terrible. Y si las cosas van así, yo quiero preguntarle: ¿qué le espera a nuestro mundo? Las cosas no están fáciles. Yo he estado leyendo el libro de Ezequiel y encontré cuál fue la raíz de todo el pecado de Sodoma. Fíjate, el pecado de Sodoma no fue tanto la lujuria y la lascivia o el pecado sexual. Habían cosas que estaban entrelazadas en lo más profundo, en lo más abajo. En Ezequiel 16:49 dice, escucha bien por favor: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia. Creer que podían hacer con los demás lo que les diera la gana. Creer que ellos eran absolutos y que nadie se podía poner como juez sobre ellos. Ahí viene ese predicador, si es centroamericano, ¿cómo que viene aquí a decirnos qué hacer a los mexicanos? Lo estoy contextualizando nomás. Soberbia. ¿Sabe usted que la soberbia es algo bien terrible? Porque por la soberbia hay gente que se va enojada de las iglesias. Es que esa iglesia, y se van hablando pestes, porque son soberbios. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, la soberbia. Cuando yo estaba leyendo esto, lo examiné y le dije: Dios, si hay raíces en mi vida de soberbia, por favor, yo te ruego que la quites. Porque créanme, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Uno cree estar bien. Eso es lo que uno cree. Pero Dios conoce los corazones. Y Él sabe si hay soberbia en nuestro corazón. Esta fue la maldad de Sodoma, dice Ezequiel 16:49. Tu hermana, número 1, la soberbia. Número 2,
saciedad de pan. ¿Qué tiene que ver la saciedad de pan con la lujuria? Sí, tenían abundancia, el derroche. Y el tercero, el resultado de los dos primeros, y abundancia de ociosidad tuvieron en ella. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que veamos qué fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Estamos en Ezequiel 16, ¿qué dijimos? 49. Mira lo que dice Ezequiel 16, 49 en la Nueva Traducción Viviente. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, el que nadie se erigiera por juez sobre ellos, el que ellos hacían lo que les daba la gana, el que no respetaban a nadie, el que aquí se hace lo que yo digo. Eso es orgullo. Número 2 dice la glotonería, dice en la Nueva Traducción Viviente. Allá dice la abundancia de pan. Una cosa es que haya abundancia de pan, otra cosa es caer en la glotonería y vivir nomás para los deseos. Tiene que ver con excesos en nuestra vida. Y luego allá dice que el ocio, la abundancia de ocio, pero aquí dice la pereza. O sea, vivían ociosos, sin hacer nada. Yo ayer le preguntaba a una hermana y le decía, hermana, y su hijo, que ya es mayor de edad, ya egresó de la escuela, ya está trabajando. Ay, me dijo, ya me lo traigo porque no quiere irse a trabajar, pero ya le di un mes que si no se va a trabajar, pues que se vaya a vivir solo y que vea cómo arregla su vida. Porque la verdad, yo no quiero tener holgazanes en mi propia casa. Y es que tener gente perezosa es terrible. Nomás están consumiendo. Mire, hay jóvenes, yo les decía que una vez me dijo una tía, oye, tráeme un desodorante que no me encuentro aquí. Mira, es que es de España. Lo busqué y lo hallé aquí. Cuando llegué y le digo, ¿y para qué querías el desodorante? Y fíjate que mi hijo tiene exceso de mal olor. Y le digo, y sí, este es medicado, pero ¿sabías? Le digo que eso es un efecto de personas que trasnochan mucho, que no duermen lo suficiente. No, me dice, pero él trabaja y estudia, y es cierto. Pero se la pasaba en la consola de videojuegos hasta la madrugada. Porque hay padres tan alcahuetes que le tienen la televisión y el aparato a los hijos en el dormitorio. Esas cosas no deben de tenerse en el dormitorio. Usted va a mi casa, usted no va a hallar pantallas en los dormitorios. ¿Por qué? Hay una sala donde se puede ver televisión. Porque esas cosas a uno no lo dejan dormir bien. Caes en el ocio, caes en la tentación de estar viendo cosas en la madrugada que el día de mañana anda lleno de culpa en tu propio espíritu, en tu propio corazón. Y el ocio es algo que no se debe de permitir entre nosotros. Está acabando con la cultura. Por eso la gente luego le entra a las drogas, luego le entra al alcohol. ¿Por qué? Porque en mente desocupada, ¿qué dice el dicho? En mente desocupada, ¿qué dice el dicho? ¿Qué dice el dicho? Taller del diablo. ¿Sí lo está escuchando? Es que esos dichos son de allá de mi tierra, ¿verdad? No son de aquí, son importados. Allá decimos mente desocupada, taller del diablo. Ahí el diablo está haciendo de las suyas. Y entonces estamos viviendo, mira, nuestras generaciones de la gente que somos adultos, algunos pertenecen a los baby boomers que se les llamó, y a la generación X, son generaciones que nos costó levantarnos desde abajo. El problema ahora es con nuestros hijos, porque ellos lo tienen todo. Yo recuerdo cuando era niño, para poder ver televisión tenía que ir a la casa del vecino, y no creas que nos dejaban sentarnos en los muebles, en el piso, y ahí ponían una en blanco y negro.
Y allá iba a ver televisión un rato y hacía todos los mandados para ir a ver los Thundercats a las 5 de la tarde. Porque no había televisión. Pero hoy nuestros hijos ya no tienen esas incomodidades. Ellos lo tienen todo, tienen computadora, tablet, tienen teléfono, internet, lo tienen todo. Pero ¿no será de que los padres estamos siendo demasiado flojos con nuestros hijos? Demasiado consentidores y permisivos. ¿No será que estamos nosotros haciendo lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, de que eran ociosos, dragones, glotones, y qué más dice la Biblia, y orgullosos y altaneros? Y eso fue el fundamento para desembocar en otros males, como la lujuria, la lascivia, como la infidelidad, como el venir y no tener escrúpulos en querer abusar de 3 extranjeros desconocidos y quererlos abusar. ¿De dónde vino todo eso? Del ocio en que ellos vivían, de no tener una vida disciplinada, de no tener una vida en base a metas. Y yo quiero decirle que esto afectó también a la familia cristiana que vivía ahí en medio de ellos. Porque yo les platico qué hicieron sus hijas. Cuando destruyeron Sodoma y Gomorra, vivían en una cueva para librarse de la radiación. Y ellas dijeron, ya no quedan hombres porque solo conocían Sodoma, ¿verdad?, en la tierra. Y emborrachemos a nuestro padre. ¿De dónde aprendieron la borrachera? De la gente de Sodoma. Y lleguémonos a él. Cometieron incesto, se metieron con su propio padre y concibieron hijos de su propio padre. Entonces nosotros tenemos que ser reflexivos. Dios nos dejó todo esto para que sea un espejo en nuestra vida. Si tu hijo se levanta y no arregla la cama, no está bien. Cuando Caleb era muy pequeño se lo permitíamos, ahora ya no. Ahora le decimos, hijo, si usted no arregla su cama, juguete que esté en el suelo se va a la basura, porque ya no le vamos a estar permitiendo ese tiradero que tiene en la casa. Tenemos que transmitir esos valores, no ser tan permisivos. ¿Qué es eso de que tu hijo llega a la hora que le da la gana? No es hotel tu casa. Tienes que marcarle un horario, porque tú no sabes qué anda haciendo allá afuera. Tienes que ser más estricto con la vigilancia de tus hijos. ¿Por qué? Porque el espíritu de Sodoma y Gomorra está en auge en nuestros días. La gente está haciendo cosas perversas y ociosas. ¿Por qué? Porque tienen abundancia, tienen recursos, lo tienen todo, se han vuelto altaneros. Nadie a mí no me diga nada, yo vivo la vida como me da la gana. Nadie me tiene que decir nada porque yo soy yo, y eso se llama soberbia y orgullo, y fue lo que hizo caer a Satanás desde lo más alto del cielo. La soberbia y el orgullo lo humillaron y Dios lo puso por tierra. ¿Cuántos dicen amén? Reflexionemos cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, porque da mucho pesar. Mire, yo voy a los anexos luego y da pesar. Niños de 12 años, de 14 años, de 13, ya anexados, porque desde la primaria se volcaron a las drogas. Y el problema es que ahora el narco le pone fentanilo a la droga para que sea más adictiva. 50 veces más adictiva que la cocaína. Ya hay niños ahí que son adictos, niños de 15 años con trastornos mentales severos, con el cerebro seco y consumido. ¿Por qué? Porque los dejaron deleitarse en los placeres. Porque mientras los padres andaban haciendo dinero, ellos estaban haciendo de las suyas. Es que, pastor, ya no quieren venir a la iglesia. La Biblia dice, fórzalos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ellos, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya.
Vivimos un tiempo en el cual el espíritu de Sodoma y Gomorra está por todas partes, mis hermanos. Yo quiero decirle que eso también puede ser aplicable a la iglesia. Porque a veces nosotros hemos asumido nomás un rol de nomás venir el domingo, como ir a la misa, a oír al cura. Pero y además de eso, ¿qué haces para el Señor? ¿No será que nosotros también estamos ociosos en Dios? Piénsalo por un momento. Cuando te presentes delante del Señor y te diga, ¿qué hiciste a favor de mi reino? Al Señor, di mis ofrendas, asistía a la misa. ¿Tú crees que es suficiente de lo que Dios demanda? ¿Qué de demás estamos haciendo para el engrandecimiento del reino de Dios? ¿Será que estamos perdiendo ese ímpetu, ese primer amor en nuestras vidas, esa chispa que Dios dejó? Aquí tenemos mucho trabajo. Yo he tenido un muchacho contratado, están fundiendo losa ahí arriba. Y otros han estado pintando ahí la estructura. Hay que limpiar los árboles, están llenos de maleza. Pero bueno, para eso está el pastor, para que lo haga. Pero entonces no es nuestra casa, no es la casa de Dios. ¿Qué demás estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros discipulando? ¿Dónde está el sacerdocio de los creyentes? Parte de eso es responsabilidad nuestra también, porque como sacerdotes de esta casa tenemos que también poner orden en ese sentido e involucrar a todos en el quehacer discipulador de la iglesia. Yo he estado orando y diciéndole, yo empecé a editar, son 4 libros de formación cristiana, de fundamentos. Y yo he estado editándolos para poder hacerlos con una metodología que se llama constructivista, en donde la persona se lleva el libro, hace sus lecciones diarias, sus tareas, y viene a hacer una discusión de lo que ha aprendido durante la semana. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le hago? Y el Señor me dijo, mira, Dani Samuel va a entrar ahorita de vacaciones. Él es muy bueno para leer, para redactar, para hacer. Ponlo a trabajar en eso, en ese proyecto. Y pongan a la iglesia a discipular a todos en medio de los 2 servicios. Es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Una hermana me dijo, pastor, busques la propia visión de Dios. Y Dios me puso eso en el corazón. Organízalos en pequeños grupos, organizando el servicio acá y arriba, y en la cocina y en todos lados, y que comiencen a estudiar la Biblia y hacerse responsables de otros. Porque si no vamos a caer en el ocio, en ser hermanos cada 8, o sea, cada 8 días voy a la iglesia, o algunos cada 15 o cada mes. Y en venir nomás y ser oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y Dios quiere sacarnos de ese letargo y llevarnos a fuentes de agua viva. Porque te voy a decir algo, el propósito primordial de la vida cristiana es el servicio, es servir los unos a los otros, es servir a nuestros hermanos, es servir a Dios. El servicio es el distintivo de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno por lo que hasta aquí hemos logrado, pero no es suficiente. Yo estoy insatisfecho. Y yo digo, Señor, ¿cuántos obreros tenemos aquí en la iglesia? Que a veces estamos allá, algunos en casa, ¿verdad? Desesperados, no sabiendo qué hacer, habiendo tanto trabajo en la obra del Señor. ¿Cuántos obreros sabemos en la iglesia? Somos obreros del Señor nuestro Dios. Trabajamos para Él. Tenemos que involucrarnos en el servicio. Mira, hay actividades en la iglesia en la cual podemos involucrarnos, pero necesitamos una estructura en donde todos nos pongamos a trabajar y a servir. ¿Vamos aquí, iglesia? ¿Ven? Los pecados de Sodoma, mira, no dice Ezequiel que era la lujuria. La base de eso era el resultado de la base. Eran el orgullo, la glotonería y la pereza.
Te lo voy a leer en la otra versión, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, la soberbia. Número 2, tenían saciedad de pan, porque pues tenían tierras muy fértiles, tenían mucha abundancia, y había abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso. No tenían misericordia de nadie. Ellos vivían una vida centrada en sí mismos, egocéntrica. No tenían carga por nadie. Y este es un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos volvernos egocéntricos, consumidores, sin productividad, sin compromiso, sin tener una vida de compromiso, de rendición de cuentas, de trabajo, de hacernos responsables de otros. Entonces, ¿en qué consiste esta dinámica que estaremos implementando? Consiste en que te vamos a entregar 4 o 5 personas y tú te vas a hacer responsable de ellas. Las vas a empezar a discipular aquí, pero entre semana quizás las procures, les llames, te reúnas, se tomen un café, oren juntos, hablen del Señor. Quizás puedan orar hasta por teléfono, poner, ¿verdad? Queda tu creatividad a modo de discipularnos, de formarnos, de comprometernos a formar a otros, y una vez que ellos estén listos puedan formar a otros que van a venir también a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que dejar de ser un cuerpo ocioso, sin propósito. Tenemos que dejar de ser un cuerpo que solo está disfrutando de la saciedad de pan. Tenemos que ser un cuerpo comprometido al servicio, al cuidado de los unos para con los otros. ¿Cuántos dicen amén? El pecado de Sodoma y Gomorra, de ociosidad, de soberbia y de saciedad de pan, lo llevó a su destrucción. Y si usted cree que la saciedad de pan solo es algo que se menciona en el Antiguo Testamento, yo quiero recordarle que hay una iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? De las 7 iglesias, a ver, ¿alguien se la sabe? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? ¿Iglesia de qué? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la iglesia que tenía abundancia en el Nuevo Testamento? A ver. La Odisea. Mira, Apocalipsis 3:14, y ahí vamos a ir aterrizando. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. Miren lo que cayó la Odisea por ese espíritu de Sodoma y Gomorra, de abundancia, de saciedad, de estar ociosos, sin compromiso, sin hacer nada para Dios. Miren lo que cayó la Odisea: he aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío y anduvieras allá bien perdido. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. A Dios le da asco la gente fría, sin compromiso, que nomás viven para comer, tragar, disfrutar, pero que no tienen una vida de propósito y compromiso en Dios. Es fuerte esto y es serio, pero así está escrito. Así me lo habló Dios a mí. Porque tú dices, ¿por qué habían caído en esa frialdad espiritual, en esa tibieza espiritual? Mira las consecuencias
de una mala administración en la vida. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuidado, ¿verdad? Porque los del centro creemos que lo tenemos todo, ¿verdad? Los pobres son del sur, de Chiapas, pero aquí hay abundancia, hay fábricas, hay... El problema de la iglesia de la Odisea, por la cual había caído en tibieza espiritual, es porque creían que ellos eran ricos, se habían enriquecido, no tenían ni necesidad de ninguna cosa, pero ante los ojos de Dios eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y ¿qué más? Y desnudos. Por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea tenía minas de oro y la gente se había enriquecido mucho ahí en ese lugar y venían a la iglesia, ¿verdad? Había desfile de moda, saber quién vestía de la mejor manera, quién traía el mejor carro, vivía en una vida de opulencia. Y entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que ellos cayeron en una tibieza espiritual por creer que no tenían necesidad de nada y que lo tenían absolutamente todo. Es muy peligroso este espíritu. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sin embargo, hay algo muy importante que no debemos de pasar de vista. A pesar de que la iglesia de la Odisea era tibia, Dios los amaba, como nos ama también a nosotros. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La verdadera riqueza está en Dios. Las riquezas de este mundo te van a durar mientras vivas 70, 80, 100 años. Pero hay un lugar donde los años no acabarán, donde estaremos con Él por toda una eternidad. El Señor, la iglesia era tibia y habían dejado a Dios afuera. Por eso Él les dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde estaba el Señor? Afuera, porque eran tibios. Lo habían sacado de sus vidas, no era la prioridad número uno. La prioridad número uno de la gente era tener riquezas, vivir bien, hacer dinero, tener negocios, tener un buen trabajo, un buen salario, a partirme la vida para tener bien y vivir bien. Esa era la prioridad número uno, pero Dios estaba afuera de la puerta. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Dentro de la cultura hebrea, la cena es... Nadie invita a un extraño a la cena, porque la cena es el momento íntimo de familia, donde se habla de las cosas que se hicieron durante el día y donde se planifica lo que se va a hacer al siguiente día y lo hablan todos en familia, todos se reúnen, entonces no permiten que hayan extraños. Pero cuando Jesús dice, yo te invito a la cena, voy a entrar a tu casa, voy a cenar contigo y tú conmigo, lo que Él te está diciendo es, vamos a ser familia, vamos a ser más cercanos,
Te voy a confiar cosas y planes que yo tengo para ti, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios dio una palabra y dijo que esta iglesia iba a ser la iglesia más grande de Querétaro. ¿Alguien la oyó? Vino el pastor el año pasado y nos dijo eso. Yo me espanté. ¿Qué responsabilidad, Señor?, me dijo. Pero para ello tenemos que nosotros conformarnos a la voluntad de Dios. Decirle: Señor, ya voy a dejar de ser un mini espiritual, de solo venir los domingos a sentarme, a oír la palabra y me voy, y durante la semana no me olvido, no llamo a nadie, no oro por nadie, no tengo una vida devocional, no le comparto a nadie, Señor. Vivo como si yo fuera una persona ajena, y el domingo ahí estoy otra vez como si nada. Se acabó, mis hermanos. Tenemos que comenzar a asumir compromiso. ¿Saben que Dios me dio un sueño esta semana y por eso estoy predicando de esto? De verdad que no es algo mío. A mí no me gusta esto de estar diciendo, regañando o algo. No lo tome de esa manera. Mire, me dio un sueño. Yo miré en el sueño que había una iglesia muy grande y una gran multitud de gente formada para ir a hacer unos votos. Y la gente hacía votos y decían: me comprometo a trabajar en la obra del Señor, a dar mis diezmos y ofrendas, a dar mi tiempo para el desarrollo de la obra de Dios, a darlo todo para el Señor. Y yo miraba la fila de gente haciendo esos votos de compromiso. ¿Sabe qué es lo que nos está faltando a nosotros? Un poco de compromiso y un poco de dirección también de nuestra parte. Decirles: hermanos, así vamos a trabajar. Vamos a discipularnos, vamos a comprometernos, vamos a quedarnos quizás hasta las 11:30, desde las 9 hasta las 11:30, media hora más. Y los que entran a las 11:30, que lleguen a las 10:30, para que también tomen ese proceso. Lo que nos está faltando es un poco de compromiso de parte de todos nosotros y un poco de visión y dirección de parte nuestra para decir: iglesia, por aquí vamos a caminar. Yo reconozco en lo personal que yo terminé muy exhausto con la construcción. Me dejó rebasado porque eran muchos los compromisos. Yo no estaba acostumbrado a manejar situaciones así. Pero ya se acabó el tiempo de descanso. Se nos viene mucho trabajo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y reciben la palabra de parte de Dios, no de parte de yo solo soy un servidor, de parte de Dios. ¿Cuántos la reciben como de parte de Dios? Amén. Tenemos que tener una vida de compromiso. Esa es la palabra que en este momento Dios trae a nuestro corazón. Dios no quiere niños espirituales, consumidores que solo estemos recibiendo. Dios nos puso para alcanzar salvación. Dios nos puso a nosotros para que nos hagamos responsables los unos de los otros. Dios nos puso para impactar esta ciudad, para bendecir esta nación. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros, pero está en nosotros el que lo oigamos y le pidamos perdón y le digamos: Señor, perdónanos. Vamos a trabajar en pos de tu obra. Cuando dicen amén, dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Póngase en pie por un momento. Póngase en pie por un momento. Señor, muchas gracias, Dios, porque nos has hablado en esta mañana por medio de tu palabra. Señor, perdona, Dios mío, nuestra soberbia, nuestra glotonería, Señor, nuestros excesos. Y perdona, Dios eterno, nuestra pereza, Señor, nuestra ociosidad, la mucha ociosidad, el no estar haciendo lo que tenemos que hacer para la extensión de tu reino. Yo ruego, Dios, que nos ayudes a tener una iglesia activa, una iglesia comprometida, Señor, a dar lo mejor de nosotros para la extensión de tu reino en la tierra. Que tú levantes obreros para ir a abrir más campos misioneros. Que tú levantes hombres y mujeres en esta iglesia
que van a hacer la obra a la cual tú nos has encomendado. Te rogamos nos libres del mal, líbranos del espíritu de esta época, Señor, en donde la gente vive, Dios mío, una vida, Señor, de desenfreno, de excesos. Pero eso les está pasando la factura porque sus hijos están en las drogas, en el alcohol, en una vida sexual desenfrenada. Y no queremos eso, Señor, para nuestras vidas. Señor, ayúdanos con todo nuestro corazón a dar lo mejor de nosotros para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra. Señor, muchas gracias te damos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Ayúdanos a poner orden en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras propias vidas, Señor. Y a no cambiarte a ti por la diversión, Señor. A tener una diversión sana, un descanso sano, pero a ser personas que van a estar comprometidas en impactar, Señor, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación, con el evangelio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, muchas gracias te damos. Ayúdanos, fortalécenos, avívanos, levántanos, y que en el nombre de Cristo Jesús, con Cristo declaramos que somos más que vencedores en Cristo. Si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, Señor? A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amor. Mientras, quiero dejarte un desafío. Si puedes, acércate a las reuniones de hombres. La materia prima que vamos a tomar para discipuladores son aquellos que han estado en reuniones de mujeres, de hombres. Acércate. Vamos los martes aquí edificando, las mujeres a las 10. Si trabajas, pues no te preocupes, ¿verdad? Vamos a tener también ese tiempo los domingos, pero los martes a las 10 de la mañana, y los hombres estamos los martes a las 7 de la noche. Aquí nos estamos edificando y va a ser la materia prima para poder, ¿verdad? Los que están en el instituto y los que se están edificando, vente, no te quedes en casa. Va a ser de mucha bendición para tu vida, créeme. Tocamos temas muy, pero muy importantes y estamos creciendo en el conocimiento bíblico. Que Dios los bendiga, mis hermanos. La paz, la bendición y la gracia de Cristo Jesús vaya con todos y cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén y amén.